Como se los anunciamos más temprano, la Federación de Magisterio denunció públicamente y hoy lo hará ante el Ministerio de Trabajo el atraso en pago a haberes, en su gran mayoría maestros suplentes de todo el país. Para conocer más detalles sobre esta situación es que recibimos a la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria, Elvia Pereira. Buen día, bienvenida. Buen día, un gusto, como siempre. Buen día, Elvia. Gracias por acompañarnos. A ustedes. ¿Cuál es la situación de atraso? ¿Qué es lo que se les debe a los maestros? Que según hemos podido saber, se trata sobre todo de maestros que hicieron suplencias en los primeros meses del año. Bueno, en verdad se trata de una batería de situaciones que pasan sí por maestros suplentes o maestros que hicieron lo que nosotros comúnmente llamamos como maestro a la orden, que estuvieron cumpliendo y supliendo ausencias de maestros durante este periodo, pero esto es una situación que no solamente se ciñe al maestro a la orden, sino que se viene dando en forma aleatoria en algunas funciones que desempeñamos los maestros. Son maestros a la orden, son salas docentes que no llega el pago en tiempo y forma, son algunas funciones como maestro ceibal que tampoco llega el pago en tiempo y forma. Esto genera una incertidumbre tal, llegado fin de mes, que el maestro ya no sabe si va a percibir sus saberes completos, si lo que percibe a qué refieren, si realmente lo que se le está pagando es realmente lo que trabajó o lo que trabajó como ahora en marzo, que aún hasta el viernes pasado no había percibido sus saberes correspondientes. O sea, es una situación que no es nueva, sino que esto se viene dando principalmente desde el año pasado. Hay una fuerte demanda desde la Federación con las autoridades, donde se pone en juego un cambio de programa de liquidación de haberes, un cambio de programa tomando la magnitud de lo que son casi 30.000 funcionarios. Entonces, ese cambio de programa, que bienvenidos sean los cambios tecnológicos e informáticos, pero siempre para mejorar. En este caso lo que estamos viendo son algunas situaciones que hemos señalado ya primaria. Entendemos de parte de los compañeros funcionarios que tienen que poder andar ese programa de que algunos demandan mayor capacitación. Se lo hemos manifestado al Consejo de Primaria el año pasado, lo volvimos a hacer en enero, previo a los movimientos que se dan en el año de maestros de una clase a otra. ¿Qué les han dicho las autoridades? Porque ustedes han tenido mucho diálogo sobre este tema. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la respuesta? La Federación tiene diálogo siempre. Primero alertamos lo que puede pasar a medida que los compañeros nos van informando, alertamos al Consejo de Primaria, ponemos en situación, demandamos aquellos casos en que hay incumplimiento de pagos o liquidaciones erróneas. Hay errores en las liquidaciones. El Consejo de Primaria, hasta el momento, la respuesta que nos da son diagnósticos. Esto sucede porque el director de la escuela debió de validarlo y no validó la información, o en algunos casos no fue el director de la escuela, pero sí de las distintas inspecciones departamentales, pero no hay un único patrón que diga es por acá. Entonces, como esa respuesta que nosotros necesitamos no está, es que la Federación decidió. Primero, comunicarle a la población qué es lo que está pasando, ¿no? Los padres y las madres de los niños tienen que saber qué es lo que está pasando. Que hay maestros en las escuelas que no están percibiendo en forma adecuada sus saberes. ¿Cuántos maestros son los afectados actualmente? Y bueno, depende de la función que se cumpla, ¿no? De pronto... Son todas funciones, digamos, flexibles, ¿no? Bueno, ha habido situaciones de maestros... No, quiero decir que cumplen funciones con mayor flexibilidad que un maestro que tiene a cargo efectivo un curso de... Pero eso puede pasar, puede pensarse que es así, pero no fue así el mes pasado. El mes pasado, fines de marzo y a los primeros días de abril, un conjunto importante de compañeros efectivos durante muchos años, funcionarios de primaria, no cobraron en tiempo y forma.
Claro, el mes pasado teníamos la premura de que venía Semana de Turismo. Claro. Entonces allí, de alguna forma, corrimos todos para que la mayor cantidad de compañeros cobrara. Pero eran sus saberes que percibían mes a mes y no lo hicieron. Ahora hay compañeros que denuncian que frente a estas irregularidades necesitan recurrir al Banco República, que es por donde percibimos la gran mayoría de primaria de los saberes, a solicitar préstamo. Pero resulta que allí hay un impedimento porque el listado de funcionarios que debe enviar primaria al Banco República no está. ¿No está por qué? No está, porque bueno, porque los movimientos y ahí están los cuando decimos no responden diagnósticos. Nosotros entendemos los diagnósticos, entendemos la necesidad de cambios de sistemas o de programas, lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que aún hoy estas situaciones persistan. Claro, lo que ustedes dicen de alguna manera es el cambio de sistema ha generado estas distorsiones, digamos, en el funcionamiento. Lo que no se ha instrumentado es una contingencia, o por lo menos la contingencia no está funcionando debidamente. No la suficiente, porque podemos pensar, ¿hay negligencia de parte de los funcionarios? Para nosotros no. No hay negligencia de parte de los funcionarios cuando nos están diciendo una y otra vez, pero al sindicato y también a las autoridades, no sabemos cómo hacer determinados procedimientos. Entonces... No son acciones deliberadas, digamos. Totalmente. Es por un tema de capacitación en muchos casos. Para nosotros un punto es ese, el tema de una capacitación más adecuada. Pero hay otras situaciones que tienen que ver con el programa mismo. Con el propio programa informático. Pero claro, tienen que ver, porque transferir una información a otro ente estatal no debería, por lo menos... Sí, no parecería ser un impedimento importante. No parecería ser algo importante, o por lo menos un obstáculo determinante. Pero, por ejemplo, tenemos también hoy compañeros que por alguna razón deben recurrir a su mutualista y se encuentran allí que fueron dados de baja. Claro, que no están afiliados, no son afiliados FONASA. Porque no tienen cobertura de FONASA. ¿Por qué? Porque alguna información no llegó a su debido tiempo a donde tiene que llegar, pero está perjudicando directamente al maestro o a la maestra de la escuela. Entonces nos parece que este tema fue analizado en profundidad el viernes pasado en el Secretario Ejecutivo y decidimos comunicar, denunciar y que todos, la teleaudiencia, los televidentes, todos sepan qué es lo que está pasando hoy el magisterio. A la vez vamos a hacer la denuncia en la DINATRA, porque de alguna forma tenemos que encontrar quien medie en esto para que se salga de los diagnósticos y se vaya a la acción. Ustedes en esta denuncia ante DINATRA lo que pretenden es que las autoridades del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Nacional de Trabajo, citen a primaria para, digamos, entablar una mesa que permita solucionar la situación. Totalmente. Es por ahí, digamos, lo además, bipartito terminó, por decirlo de alguna manera. Es que para nosotros lo bipartito no termina nunca. Para nosotros lo bipartito es fundamental. Quieren dar pero un paso queremos más. dar un paso más para que sea una mediación como corresponde del Ministerio, donde a esta situación le ponga ese paso de acción. O sea, nosotros no descartamos buenas voluntades de todos lados. Hay buenas voluntades de los funcionarios, hay buenas voluntades de la administración, hay buenas voluntades... Tenemos el contacto y el diálogo permanente. Lo que no vemos es la solución. El llegar a fin de mes y no saber si lo que te van a pagar es lo que corresponde, si te pagan o cuándo los errores que hubo o lo que no se te abonó, crea una incertidumbre tal que creo que es fácilmente compartible. El trabajador trabaja para cobrar sus saberes. Indudablemente. Y de hecho planifica su vida y su presupuesto familiar en función del ingreso de sus saberes. Las cuentas no contemplan nada que te paguen no admite más tarde, dos lecturas. Indudablemente. Además, van a lucir una escarapela, además, como modo de protesta de comunicación. Ya está implementado a nivel país, porque esto no sucede solamente en alguna región, sí tal vez en mayor profundidad en alguna zona que otra, pero sí vamos a lucir ella habla de escarapela, ¿sí? Algo que indique que ya está diseñado, ya está distribuido. Hay un conjunto de compañeros que trabajaron mucho el fin de semana para que esto llegue así, llegue lo más rápidamente posible, porque
decimos hoy es 6 de mayo, pero llegado al 20, al 25, esto ya tiene que estar resuelto de alguna forma, si no un mes más van a suceder estas situaciones. Ustedes la semana pasada ya comenzaban a comunicar esta situación y, bueno, mencionaban que se analizaba cualquier tipo de medidas, incluso el paro. ¿Está todavía sobre la mesa una medida de ese tipo? Nosotros no descartamos ninguna de las medidas. La Federación siempre es muy responsable a la hora de tomar decisiones y medidas. Entendemos que primero, para tomar una medida de esa envergadura, la población, los padres, las familias tienen que entender la situación y acumular con nosotros en este sentido. Es por eso que hemos decidido, primeramente, comunicar y paralelamente la acción frente a la DINATRA. Esta comunicación va a ser por todos los medios, redes, a través de ustedes, con la insignia que vamos a llevar los maestros todos. No se nos está abonando los saberes en forma adecuada, correcta, como correspondería. La pregunta de cuántos son, nosotros respondemos, así sea uno, no debe pasar. Todo trabajador tiene que cobrar el trabajo que desempeña en tiempo y forma. No se admiten otros diagnósticos, otras soluciones, que no sea que perciban sus saberes. Esto no va a implicar, por lo pronto, digamos, medidas de mayor envergadura como paralización de clases y digo, que los maestros lleven adelante un paro, por ejemplo. Hoy no. Hoy no. Hoy lo que hemos definido es este conjunto de medidas. Seguiremos trabajando en esto, porque esto no termina hoy. Esto se va a volver, se va a profundizar en la medida en que se den los procesos. Y bueno, si esto se soluciona, indudablemente otro tipo de medidas no amerita. Pero no... De no haber una respuesta, ¿podrían llegar a plantearse algún tipo de medida más drástica que la que está planteada hoy? Sí, claro. De no haber respuestas acordes a lo que se espera, que es que todos cobren en forma adecuada, y bueno, vamos a seguir analizando las situaciones, claro. Sí. Elvia, aprovecho tu presencia para consultarte porque miércoles y jueves van a tener el Congreso Nacional de la Federación en un contexto particular donde EDUI 21 viene, bueno, cobrando fuerza, se habla de este acuerdo interpartidario. Ustedes tenían una visión crítica con el presupuesto que vienen reclamando, ¿no? Desde la gremial de docentes y de funcionarios del 6% del PBI para la educación, y esta propuesta, según sus cálculos, superaría esa inversión en educación y bueno, ahora se resolvería con un acuerdo partidario antes de las elecciones. ¿Cómo viene perfilado el Congreso en ese sentido? Bueno, nuestro Congreso es el organismo máximo de resolución de la Federación. Uno de los puntos a analizar son las políticas educativas. Sobre la base de que para nosotros cualquier definición de políticas educativas que exista para el Uruguay, para los niños y niñas uruguayas, no puede salir de un gabinete de expertos únicamente. Tiene necesariamente que incluir a aquellos que estamos todos los días en la escuela con los niños. Esos son los maestros, profesores, funcionarios. Que claro, que un piso mínimo de un 6% no es antojadizo, no lo decimos únicamente nosotros. Tiene la historia de cómo viene a nivel del mundo una inversión, un país que se crea y que se quiera con un nivel educativo, una inversión con un mínimo de un 6%. Pero claro, la propuesta de EDUI 21, que algunos aspectos podremos compartir, hay que estudiarlos y analizarlos, pero otros claramente no. Y uno de los que tú señalas es justamente ese. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. La realidad de un presupuesto que se necesita para la educación pública funcione en forma integral, no solamente en discursos y en documentos escritos, sino discutidos realmente. ¿Cuál es ¿Hay suficiente cantidad de auxiliares en los niveles de 3 años cuando ingresan al organismo? No lo hay. Y eso también es presupuesto.
¿Hay suficiente cantidad de profesores de educación física para atender todas las escuelas del país? No lo hay. Y eso es presupuesto. También pasa por presupuesto. Ahora, ¿solo con presupuesto se revierte esto? No, claramente no. ¿Las políticas educativas pasan únicamente por el presupuesto? No. También pasan por el número de alumnos, pasan por la inversión per cápita por cada niño. También pasa por eso, pero ¿pasa únicamente por algo presupuestal? No, también pasa por aquellos temas técnicos y pedagógicos que se vayan a llevar adelante en las clases. Hoy hay una discusión muy fuerte dada con el tema de reajustes de cargos. Reajustes de cargos llevan, eso es, unir en algunas situaciones 2 grupos con un solo maestro y ese otro maestro cumplir otra función. Hace un rato un medio nacional me llama por el tema y me ubica en el tema donde nosotros hemos participado, trabajado en comisiones de trabajo para que esa situación se dé de la mejor manera posible. ¿Se está dando un reajuste de grupos? Sí, se está dando. Se está dando reajustes. Uno que responden a la baja natalidad del Uruguay, a la necesidad de redistribuir distintos grupos. Tenemos grupos principalmente en el nivel inicial de más de 35 niños en las clases, sin auxiliar que asista a las necesidades de esos niños. Y de pronto tenemos otros de menos de 10 niños funcionando, también hablando de escuelas urbanas. Entonces, ¿es necesario desdoblar ese grupo importante en número de niños? Sí, claro que lo es. ¿Es presupuestal? También lo es presupuestal. ¿Queremos que todos los niños de 3 años estén en la escuela pública, en el ámbito público? Claro. En cualquier condición no. En cualquier condición no. Bien. En las mejores. Gracias, Silvia, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Es un gusto. Gracias. Cerramos la entrevista con Elvia Pereira esta mañana.